tras las pulidas columnas de mármol y los dorados salones de simposio de la antigua Atenas, el verdadero teatro del poder no era el ágora, sino el dormitorio. Aquí, los aristócratas no se limitaban a dormir, actuaban. Entre parpadeantes lámparas de aceite y sedas perfumadas, las fronteras entre el placer, la política y la pedagogía se disolvían. Un esposo podía escabullirse de la alcoba de su mujer para reclinarse con un muchacho en el gimnasio, o convocar a una cortesana instruida no solo en el sexo, sino también en la retórica y la guerra. El deseo era una moneda de cambio, estructurado, estratégico y nunca meramente privado. Lo que verdaderamente se desarrollaba tras aquellos altos muros de patio no era un secreto, era un sistema. Un sistema donde el eros servía a la jerarquía y donde incluso el acto más íntimo era otro movimiento en el siempre vigilante tablero del honor, la vergüenza y el control. Tras las pulidas columnas de mármol y los dorados salones de simposio de la antigua Atenas, el verdadero teatro del poder no era el ágora, sino el dormitorio. Aquí, los aristócratas no se limitaban a dormir, actuaban. Entre parpadeantes lámparas de aceite y sedas perfumadas, las fronteras entre el placer, la política y la pedagogía se disolvían. Un esposo podía escabullirse de la alcoba de su mujer para reclinarse con un muchacho en el gimnasio, o convocar a una cortesana instruida no solo en el sexo, sino también en la retórica y la guerra. El deseo era una moneda de cambio, estructurado, estratégico y nunca meramente privado. Estas no eran pasiones secretas, sino rituales ensayados incrustados en la propia arquitectura del hogar y en las leyes de la ciudad. En este mundo, el erotismo no era una desviación del orden, era una forma de mantenerlo. El cuerpo masculino era tanto arma como templo, la forma femenina tanto propiedad como espejo del linaje. En este mundo, el eros no liberaba, ataba. Lo que verdaderamente se desarrollaba tras aquellos altos muros de patio no era un secreto, era un sistema donde cada gemido, mirada o unión conllevaba el peso del estatus, la vergüenza y la supremacía. El dormitorio se convirtió en un crisol de identidad cívica, donde el cuerpo no era un santuario del alma, sino el escenario sobre el cual se declaraba el dominio. Atraviesa el umbral de piedra de la casa de un aristócrata ateniense y no entras simplemente en una vivienda, entras en un diagrama de poder. Cada muro, cada pasillo, cada umbral impone silenciosamente un código más antiguo que cualquier decreto, separando cuerpos, intenciones y accesos. La estructura está bifurcada por género y rango. Sus propias piedras testifican una claridad brutal. Los hombres se mueven libremente. Las mujeres se desvanecen tras velos de arquitectura. El andrón, la estancia de los hombres, se encuentra más cerca de la calle, audaz, adornado y de cara al público. Es el lugar del simposio, del vino, del ingenio y de la indulgencia sancionada. Es donde los hombres de la élite ríen, se reclinan, representan el dominio bajo la suave luz de las lámparas de aceite. Mientras tanto, enterrado en las profundidades del útero de la casa, yace el gineceo, un enclave sellado donde las mujeres cocinan, tejen, crían a los hijos y envejecen en silencio. Esto no es un santuario, es una fortaleza de invisibilidad. Las hijas son ocultadas hasta ser intercambiadas en matrimonio. Las esposas son protegidas, sí, pero como una bóveda protege su contenido, del robo, pero también de la luz. Aquí no hay pasillos de igualdad, solo una red de acceso y exclusión. Incluso los esclavos navegan el espacio de manera diferente. Los sirvientes varones pueden traer vino para sus amos en el andrón, pero las esclavas son relegadas a las habitaciones traseras a menos que sean convocadas para su uso. La separación espacial no es meramente práctica, es profundamente ideológica. El hogar, con toda su elegancia geométrica, se convierte en una prisión de roles, dictando quién puede ser visto, tocado, deseado o descartado. En estas casas, la ubicación física refleja el rango social, y entrar en la habitación equivocada es cometer un acto de rebelión. Hay puertas que no se abren, sonidos que no deben ser escuchados. Incluso la luz tiene género.
brillante y humeante en el andrón, suave y filtrada en el gineceo. El resultado es un hogar donde la intimidad está guionizada, donde el erotismo no es espontáneo, sino zonificado como tierras de cultivo, y donde la arquitectura se convierte en ley. Esta división se filtra en cada gesto. Una esposa que camina demasiado cerca de las estancias de los hombres, un esposo que se demora demasiado en el salón familiar, un hijo que se asoma al espacio de las mujeres, todos se convierten en amenazas morales, no logísticas. En esta disposición, la casa es menos una residencia que una máquina de separación, una institución cívica en miniatura. A través de estas paredes, los niños aprenden la jerarquía antes que el habla, aprenden la vergüenza antes que la lógica. Las piedras susurran: conoce tu lugar. El deseo puede ser fluido en la retórica y el arte, pero en el hogar griego, está amurallado, cerrado con llave y puesto bajo vigilancia. Así, los mismos espacios que pretenden albergar el amor están diseñados para controlarlo. Para entender el paisaje erótico de la aristocracia de la antigua Grecia, uno debe confrontar una paradoja tan aguda como deliberada. La esposa era sagrada, pero silenciosa; la hetaira, profana, pero adorada. La esposa ateniense, envuelta en velos modestos y confinada dentro de las silenciosas estancias del gineceo, no era elegida por su ingenio, ni por su compañía, sino por su vientre. El matrimonio entre la élite era una transacción, una unión de casas, una fortificación del legado. La esposa era un recipiente, de quien se esperaba que diera a luz hijos y desapareciera tras las cortinas de lino de la virtud, siendo su presencia más política que personal. Era la guardiana del oikos, la protectora del orden doméstico, su yo erótico borrado en favor del propósito maternal. Sin embargo, mientras la esposa bordaba lealtad en tapices y paría herederos en silencio, la hetaira entraba audazmente en la parpadeante luz de las lámparas de los espacios masculinos. Se reclinaba en el andrón, vertía vino en las cráteras, y reía no por obligación, sino con poder. La hetaira no era una mera prostituta, era culta, letrada y carismática. Discutía sobre Homero y Péricles, desafiaba a los pensadores en el simposio, y desarmaba a los generales no solo con su cuerpo, sino con su mente. En una ironía que rozaba lo grotesco, los hombres aristocráticos confiaban sus placeres más profundos, secretos y vulnerabilidades no a sus esposas, sino a estas mujeres públicas, mujeres que no estaban atadas por el linaje, sino por el ingenio. Un hombre podía jactarse de la virtud de su esposa en los tribunales a la luz del día, pero era la hetaira quien conocía la curva de su espalda en las horas del crepúsculo. Incluso se dice que Sócrates, aquel filósofo de la contención, conversó largamente con Diotima, una mujer cuyas enseñanzas sobre el amor moldearon la columna vertebral de los diálogos de Platón. La esposa, mientras tanto, permanecía ausente de tales registros, silenciosa, sumisa y deliberadamente borrada. Y así se dividía la economía erótica. La esposa garantizaba la estabilidad, la hetaira ofrecía significado. Una aseguraba que un nombre perdurara, la otra le recordaba al hombre que todavía estaba vivo. Pero esta división no era un secreto. Estaba codificada en la ley, inmortalizada en el arte y susurrada en cada corredor del hogar de la élite. El corazón del aristócrata, al parecer, no estaba dividido, sino meticulosamente organizado. Lo que la hetaira representaba no era simplemente libertad, era una canalización calculada del eros lejos de la volatilidad del matrimonio y hacia una intimidad manejable y performativa. En este mundo, el deseo era más seguro fuera del hogar. Así, la esposa observaba desde detrás de sus muros, mientras su esposo encontraba alegría en los brazos de mujeres que nunca podrían llevar su nombre, pero que a menudo portaban su alma. El resultado fue una sociedad que pretendía venerar la castidad, mientras celebraba públicamente la elocuencia y la agencia sexual de mujeres consideradas no aptas para el matrimonio. Y la línea entre lo sagrado y lo escandaloso, como el velo sobre el rostro de una novia, permanecía delgada como una telaraña, fácilmente apartada, nunca olvidada. La habitación es de luz tenue y está cargada de incienso,
el aire espeso con el aroma del vino especiado y la mirra triturada, donde las lámparas de aceite proyectan sombras sobre las paredes pintadas y el débil eco de una lira óndula bajo las risas. Bienvenido al Andrón, el corazón masculino del hogar aristocrático griego y el escenario del simposio. Esto no es un festín, es un ritual. Reclinados en y divanes estrechos dispuestos en forma de U, los hombres de la élite de Atenas no se limitan a cenar. Actúan. Cada gesto, cada sorbo de un kílix, cada broma o puya es parte de una contienda tácita. El vino se diluye en la crátera, no para frenar la intoxicación, sino para prolongar el juego, pues el simposio es un maratón de ingenio, seducción y maniobras sociales. A medida que la velada avanza, llegan las flautistas, sus melodías seductoras y agudas, cortando los murmullos como el canto de una sirena. Las hetairas se deslizan entre los invitados, dejando una estela de risas, perfume y encanto practicado. No son pasivas. Escuchan, contrapuntean. Una observación bien colocada, un contraargumento burlón, un toque repentino en la mano. Estas son las armas de la diplomacia erótica. Aquí, la conversación puede ser más excitante que la desnudez, y la risa más peligrosa que la lujuria. El simposio sanciona lo que la luz del día repudia: la intoxicación, el coqueteo, la intimidad entre hombres y mujeres, o entre hombres y muchachos. En este espacio, la jerarquía es desafiada y afirmada a la vez. Un joven aristócrata puede deslumbrar con un poema o ser humillado por la historia de un anciano. Un hombre puede ganarse la envidia silenciosa al asegurar la atención de una hetaira codiciada. El estatus no es estático en esta cámara. Está siempre en juego. El cuerpo no se oculta con vergüenza, sino que se revela en competencia. La desnudez, lejos de ser tabú, se estetiza. El deseo, lejos de ser privado, se convierte en teatro. A veces, lo erótico es sutil. Una mirada sostenida demasiado tiempo, una mano rozando la seda. Otras veces es grotescamente explícito, acoplamientos públicos, iniciados no en secreto, sino como una ofrenda a Dioniso, dios del vino y el éxtasis. Porque Dioniso no bendice la contención, sino el abandono, y en su nombre las fronteras entre hombre y dios, ciudadano y esclavo, eros y logos, se disuelven como el vino en el agua. Sin embargo, incluso aquí, en esta arena de caos sancionado, el control permanece. El vino debe mezclarse de la manera correcta. Las flautistas pueden tocar, pero nunca hablar fuera de turno. La hetaira puede burlarse de un hombre, pero solo para elevar su imagen. Esto no es libertad, es coreografía. Una danza de dominio, orquestada a través del apetito y el encanto, y a medida que la noche se profundiza y la crátera se vacía de nuevo, la verdadera naturaleza del simposio se revela. No es simplemente una reunión, sino una calibración, una afirmación ritualizada de quién ostenta el poder, quién cede y quién observa desde las sombras. En el Andrón, el vino fluye como el estatus, el placer enmascara el control, y cada encuentro erótico deja tras de sí no solo sudor o aroma, sino un registro de rango, grabado en la memoria como el aceite en el lino. Para comprender el alcance completo del eros aristocrático en la antigua Grecia, uno debe volverse sin vacilación hacia una práctica tan central como inquietante: la pederastia, la mentoría erotizada entre un ciudadano varón adulto, el erastés, y un muchacho adolescente, el erómeno. Lejos de ser marginal u oculta, esta institución era celebrada, normalizada y entretejida en la propia tela de la identidad masculina de la élite. No era simplemente tolerada, era alabada como una virtud cívica, una forma de pedagogía donde el cuerpo se convertía tanto en sujeto como en instrumento. Se esperaba que el erastés cortejara al muchacho con contención, ofreciendo no solo regalos como frascos de aceite, liras o finos mantos, sino también sabiduría, guía y disciplina. El erómeno, a su vez, debía responder con modestia, resistencia y, finalmente, una cesión selectiva. Esto no pretendía ser una mera seducción, se enmarcaba como una iniciación, un delicado pasaje a través del cual un muchacho sería moldeado para convertirse en un futuro ciudadano al someterse,
simbólica y a veces físicamente, a la autoridad de un hombre experimentado. La retórica que rodeaba esta práctica era grandiosa. Los filósofos afirmaban que el amor entre varones era más puro, menos carnal, más aspiracional. Los diálogos de Platón lo cantan como el camino hacia lo divino, donde la atracción física se convierte en la chispa para la trascendencia intelectual y moral. En este esquema, el Erastés no es un depredador, sino un escultor, que cincela el carácter a partir de la arcilla informe de la juventud. Sin embargo, la realidad era más compleja, más humana y, a menudo, más desgarradora. La edad del muchacho rara vez era fija, su consentimiento se presumía, sus sentimientos eran en gran medida irrelevantes. Las instituciones que enmarcaban la relación como noble gimnasios, palestras, simposios, eran también los espacios donde se exponía la vulnerabilidad del muchacho. Los ejercicios desnudos, el acicalamiento público y la vigilancia constante de hombres mayores convertían la educación en un teatro erótico. Las leyes prohibían a los ciudadanos prostituirse, pero solo después de cierta edad. Antes de eso, la atención erótica podía enmascararse como mentoría. Y aunque la práctica estaba estructurada para terminar una vez que el muchacho alcanzaba la hombría, las cicatrices de esta intimidad temporal a menudo persistían, sin ser mencionadas. Los versos eróticos de Teognis y el arte visual de la cerámica de figuras rojas no rehúyen este ritual. Representan a hombres barbudos mirando con anhelo a jóvenes florecientes, con los dedos extendidos, los ojos fijos no en el alma sino en los muslos. Y sin embargo, esta dinámica era alabada por los oradores, inmortalizada por los poetas y aceptada en la sociedad educada como una forma de deber patriótico. La justificación era que a través de esta unión se transmitiría un linaje de virtud, que la pasión del hombre mayor despertaría la disciplina en el más joven, que la vergüenza de la debilidad sería consumida por el fuego de la admiración. Pero bajo el idealismo yacía una verdad más oscura. Este era un sistema donde el poder se disfrazaba de afecto, donde el control llevaba la máscara del amor, y donde el cuerpo del muchacho se convertía en un lugar de proyección para las ambiciones, ansiedades y apetitos inconfesados de la élite. En la educación del deseo, siempre era el hombre mayor quien escribía el plan de elección, y al muchacho se le decía que se sintiera honrado simplemente por haber sido elegido. En el mundo de la aristocracia de la antigua Grecia, el deseo nunca era inmediato. Era coreografiado, escenificado y agudizado por una resistencia ritualizada, y en ninguna parte era esto más evidente que en la persecución entre el Erastés y el Erómeno. El hombre mayor no arrebataba, cortejaba, circulaba. Hacía visibles sus intenciones a través de regalos y gestos codificados, ofreciendo frascos de aceite finamente elaborados, cintas para el pelo intrincadamente anudadas o gallos de cría exquisita, símbolos no de afecto, sino de estatus, cada objeto una señal pública de inversión erótica y social. Se esperaba que el muchacho, adornado en el florecimiento de la juventud, resistiera, se retirara tras una modestia cultivada, se sonrojara pero no huyera, permitiendo que el juego se desarrollara. Era un teatro paradójico, uno en el que ceder demasiado rápido marcaba al muchacho como vil, un futuro paria en la vida cívica, pero resistir demasiado tiempo dejaba al Erastés humillado, su identidad pública disminuida. En este cuidadoso ritual, el cuerpo del muchacho era el campo de batalla en el que se ponía a prueba el valor del hombre mayor. El acceso erótico no era el punto final del afecto, era una prueba de dominio. Ganar al muchacho era ganar un dominio simbólico sobre la belleza, la virtud y el autocontrol, y perderlo era sufrir una erosión pública de la credibilidad. Esta persecución era visible. Ocurría en los gimnasios, donde ambos entrenaban desnudos, relucientes de aceite de oliva, en la palestra, donde los juegos se convertían en un cortejo codificado, e incluso en el simposio, donde una mirada prolongada o un elogio velado podían provocar risas cómplices. El Erastés ofrecía mentoría, lecciones de poesía, guerra, política, pero siempre con una corriente subterránea de seducción, siempre apuntando hacia un momento culminante de convergencia moral y física.
El papel del muchacho también era activo. Tenía que gestionar sus límites, retrasar lo inevitable y, sobre todo, elegir sabiamente. Pues en una sociedad donde ser perseguido era un honor, pero ser visto como pasivo era la ruina, el joven caminaba sobre el filo de una navaja. El objetivo no era el amor, era el posicionamiento. Todo el arreglo afirmaba la jerarquía, la edad sobre la juventud, el ciudadano sobre el futuro ciudadano, la mente sobre el cuerpo. Incluso si la intimidad ocurría, debía mantener una forma en la que el muchacho permaneciera intacto en espíritu, un alumno dispuesto que absorbía poder sin parecer corrompido. Y cuando la consumación ocurría, idealmente era breve, controlada y contenida dentro de formas específicas, sin violar nunca la ficción última de la noble mentoría. En esencia, la persecución trataba menos de la carne que del legado. El Erastés no buscaba simplemente un compañero, sino un recipiente a través del cual sus virtudes resonarían más allá de la tumba. El muchacho, a su vez, estaba siendo introducido en un linaje, no de romance, sino de dominio estructurado. Y detrás de cada toque, de cada momento robado en los baños, o de cada lección susurrada bajo las higueras, yacía una dura verdad. Esto no era un cortejo, sino una transacción de roles. Uno ganaba prestigio a través de la conquista, el otro a través de volverse lo suficientemente deseable como para ser perseguido, pero nunca demasiado disponible como para ser atrapado sin dignidad. Esto, entonces, no era una historia de amor. Era un ritual para moldear a los hombres en amos y a los muchachos en futuros. Bajo la parpadeante luz de las lámparas de un salón de banquetes ateniense, 7 hombres se reclinan no solo en divanes, sino al borde de una revelación metafísica. Este es el Simposio de Platón, el modelo literario del erotismo filosófico, donde el deseo es despojado de la carne solo para ser vestido de virtud, donde la lujuria no es desterrada, sino reinterpretada como una escalera hacia lo divino. Aquí, el cuerpo no se convierte en un fin, sino en un principio, una chispa que enciende un fuego superior. El diálogo, ficticio pero arraigado en la atmósfera intelectual de la Atenas aristocrática, se desarrolla como un rito sagrado. Cada hombre pronuncia un peán a Eros, el dios del amor, pero sus tributos no son al caos carnal. En cambio, intentan domar la pasión, aprovecharla, elevarla del apetito a la aspiración. Fedro habla del amor como la fuerza que engendra el coraje en el corazón del guerrero. Pausanias traza una línea entre el eros vulgar y el noble. Aristófanes hila un mito donde los seres humanos alguna vez tuvieron 4 brazos y 4 piernas, partidos por la mitad por los dioses, anhelando por siempre reunirse con su pieza faltante. Pero es Sócrates canalizando a Diotima quien redefine el deseo por completo. Habla de la escalera del amor, un ascenso místico que comienza con la atracción física hacia un solo cuerpo hermoso. Luego se expande a todos los cuerpos hermosos, luego a la belleza de las mentes, las leyes, el conocimiento y, finalmente, si uno es digno, a la forma de la belleza en sí, perfecta, eterna, intacta. En este esquema, el anhelo sexual ya no es una distracción de la sabiduría, es su primera sílaba. Para el aristócrata instruido en tal pensamiento, la lujuria se convierte en disciplina, y la disciplina se convierte en política. Sentirse atraído por la belleza es humano, pero elevarse a través de ella hacia la verdad es divino. Así, el Erastés es reimaginado no como un depredador, sino como un filósofo iniciador, guiando al joven no a la cama, sino hacia la madurez metafísica. El erómeno, a su vez, se convierte en más que un objeto de placer. Se convierte en un espejo para la virtud del hombre mayor, un alma en flor, en lugar de un cuerpo en celo. Y sin embargo, esta retórica elegante y conmovedora no está exenta de ironía. A pesar de todo su vocabulario espiritual, sigue arraigada en la jerarquía, sigue codificada en el poder. Lo erótico no se elimina, se espiritualiza, se refina, se pone en cuarentena intelectual. La carne permanece siempre presente, siempre peligrosa, pero ahora debe justificarse a través de la dialéctica. El simposio se convierte en un teatro no de la pasión,
sino de la sublimación. El amor se permite, incluso se alaba, siempre que apunte hacia arriba. El placer no se niega, sino que se difiere. En este mundo, el hombre que domina su anhelo es el que merece liderar. La contención sexual se convierte en una forma de virtud cívica, una insignia de nobleza más afilada que cualquier sello. Y mientras Atenas se tambalea en el umbral de la inmortalidad filosófica y el declive imperial, este ideal de trascendencia erótica se convierte en su mito de despedida, un intento final de atar el cuerpo al alma y, al hacerlo, demostrar que el poder no necesita corromper si se le puede persuadir para que ascienda. Para comprender la vida erótica de los aristócratas de la antigua Grecia, uno debe ir más allá de los simposios tenuemente iluminados y los aforismos perfumados de la filosofía hacia la fría geometría de la ley, donde el deseo no se extinguía, sino que se categorizaba. Sancionado aquí, criminalizado allá, dependiendo no del acto en sí, sino del estatus del cuerpo involucrado. La ley ateniense, tallada en nombre del orden y la virtud, permitía a un hombre acostarse con esclavas, hetairas y prostitutas sin repercusión moral o cívica. Estas mujeres y en muchos casos, muchachos no eran ciudadanas. No tenían voz política, ni estatus legal, y por lo tanto, no podían ser violadas a los ojos del Estado. Sus cuerpos eran mercancías, su sufrimiento irrelevante, su consentimiento asumido o totalmente desestimado. Pero la esposa ciudadana enclaustrada, velada y mantenida lejos de la vista pública, era un asunto completamente diferente. Tocarla sin los lazos del matrimonio legítimo no era simplemente inmoral, era traicionero. El adulterio no era un crimen de pasión, sino de violación de la propiedad, una contaminación de las líneas de sangre, una interrupción de la herencia. Un hombre que seducía a la esposa de otro podía ser legalmente asesinado en el acto por el marido agraviado, sin necesidad de juicio. Pero ese mismo hombre podía visitar un burdel todas las noches y no sufrir más que una ceja levantada. Las contradicciones son flagrantes, pero no se consideraban contradicciones en absoluto. Eran arquitectura. El oikos, el hogar, era la unidad política más pequeña del Estado y, como cualquier Estado, requería fronteras, jerarquías y leyes. En esta lógica, el cuerpo de la esposa no le pertenecía a ella, era el recipiente de la línea ciudadana, la guardiana de la pureza, el archivo físico de la continuidad cívica. Adulterarla era contaminar el futuro. Usar a una esclava, sin embargo, era ejercer el derecho masculino. La doble moral no es un defecto del sistema, es el sistema. La virtud de las mujeres se imponía mediante el confinamiento físico y el terror legal. Una esposa descubierta siendo infiel se enfrentaba no solo al divorcio, sino a la aniquilación social, la pérdida de la dote y la desgracia para toda su familia. Mientras tanto, un hombre que violaba a una esclava o tomaba una concubina se consideraba dentro de sus derechos. Su único fallo podría ser la extravagancia, nunca la inmoralidad. Incluso las acusaciones de amantes masculinos, aunque a veces escandalosas, rara vez tenían el peso de la ley, a menos que cruzaran al ámbito de la vergüenza política. Así, el código legal revela la anatomía del eros aristocrático, una estructura construida no para regular el deseo, sino para canalizarlo de maneras que mantuvieran el control patriarcal y el linaje cívico. El Estado no suprimía el apetito masculino, lo esculpía, lo dirigía, y se aseguraba de que cada liberación reafirmara la dominación. Se esperaba que el hombre ateniense fuera tanto gobernante como consumidor, y la ley lo protegía contra el desorden, criminalizando cualquier eros que amenazara la santidad de su hogar, mientras permitía cualquier otra indulgencia que reforzara su poder. El dormitorio, el tribunal y el consejo no eran reinos separados, eran espejos el uno del otro, y en cada uno, el cuerpo nunca era solo carne, era política. En la cima de Acrocorinto, donde la montaña se clava como un cuchillo en el cielo, se erigía el famoso templo de Afrodita, velado en humo de rosas y rumores, y se decía que no era atendido por sacerdotes, sino por cortesanas miles. Si hemos de creer a los escritores antiguos, que ofrecían sus cuerpos no por monedas, sino por piedad,
representando lo que historiadores posteriores llamarían prostitución sagrada. Ya sea que este relato sea una verdad literal o una fantasía adornada, su poder reside en lo que revela sobre cómo la antigua Grecia entrelazaba el eros y la divinidad. A diferencia de los dioses austeros de Fez posteriores, el panteón griego era descaradamente carnal. Afrodita no solo sancionaba el amor, era su encarnación, su llama, su sanción y su castigo. Yacer con una mujer a su servicio no era pecado, sino sacramento. Sin embargo, los registros son confusos. Heródoto y Estrabón escribieron sobre estas cortesanas del templo, mujeres que, ya sea por voto o coerción, entregaban su carne a extraños a cambio del favor de la diosa. Pero los eruditos modernos debaten estos relatos, señalando sus orígenes en historias de segunda mano, exageraciones orientalistas y narrativas moralizantes. Quizás estas historias eran menos documentación y más proyección, reflejos ansiosos de lo que sucede cuando las mujeres poseen tanto sexualidad como santidad. Porque en la mente griega, el cuerpo femenino no era simplemente un recipiente de reproducción o tentación, era un umbral, un espacio liminal donde el orden cívico se encontraba con el caos divino. La idea de la prostitución sagrada, ya fuera real o mitificada, exponía una verdad cultural, que el sexo nunca era meramente privado, nunca meramente profano, era público, performativo y potencialmente sagrado. En una polis obsesionada con las fronteras entre ciudadano y esclavo, esposa y hetaira, orden y anarquía, la noción de una mujer ofreciendo sexo como ritual hacía estallar esas líneas. La prostituta sagrada, si existió, se encontraba en una intersección peligrosa. Una mujer con agencia, con justificación divina, desvinculada de marido o padre, y sin embargo central para la identidad religiosa de la ciudad. Su toque no era vergonzoso, era purificador. Sus gemidos, ecos del orden cósmico. Tal figura era tanto venerada como temida. Encarnaba la tensión griega entre el control y el abandono, entre la simetría de Apolo y el delirio de Dioniso. Para los hombres que entraban al templo, ofreciendo plata y sudor, no era lujuria, era participación en un drama mayor, donde lo erótico se convertía en eco de lo celestial, donde el clímax reflejaba la convergencia divina del caos en forma. Si estos ritos ocurrieron, realmente importa menos que el hecho de que fueran creídos, temidos, envidiados. Acechaban la imaginación, pintando el templo como un teatro de apetito divino y poder femenino. Y en una cultura donde la identidad cívica estaba grabada en la piel, el mito de la prostitución sagrada cumplía un propósito. Recordaba a la élite que incluso su eros más estructurado y estratégico no podía escapar de la sombra de los dioses. Al final, la historia del templo de Afrodita no trata sobre historia, trata sobre creencias, y la aterradora posibilidad de que el cuerpo, cuando se ofrece libremente a lo divino, pueda tener más autoridad que las leyes de los hombres. En el suelo del Ática y en los montones de cenizas de fincas quemadas, los arqueólogos han desenterrado lo que el discurso ateniense a menudo era demasiado comedido o demasiado estratégico para pronunciar en voz alta. Las confesiones vidriadas de una civilización pintada en negro y rojo, escenas de muslos abiertos, labios rozándose, sátiros sonriendo y jóvenes inclinándose en silenciosa invitación. Estas vasijas, elegantes en su forma y grotescas en su contenido, no eran curiosidades ocultas. Se exhibían, intercambiaban y admiraban en los mismos espacios donde convergían el poder y el eros. Un kílix pasado en un simposio podría representar precisamente lo que se desarrollaba ante los ojos. Un muchacho perseguido por un hombre barbudo, una hetaira agachada entre dos juerguistas, o un grupo de sátiros en frenesí dionisíaco, sus erecciones cómicas en tamaño pero mortales en su implicación. Estas imágenes no eran accidentales, eran instructivas, enseñaban, afirmaban y advertían. En un mundo donde el lenguaje hablado estaba lleno de eufemismos y silencios, estas escenas pintadas eran brutalmente claras, despojando al deseo de metáforas y congelándolo en permanencia cerámica. Enseñaban a los jóvenes qué esperar, la posición de los miembros, los roles asignados por la edad,
la actuación esperada tanto del amante como del amado. Recordaban al hombre su derecho a perseguir, a festejar, a mandar, pero no todas las imágenes son celebratorias. Muchas llevan una crueldad sutil, muchachos mostrados con los ojos apartados, sátiros montando ninfas que retroceden, orgías bordeadas de violencia y asimetría. No eran idealizaciones, eran espejos, y a veces advertencias. Interpretar mal tu papel en esta economía erótica no era solo un error personal, era una mancha cívica, porque la vasija era tanto una invitación como una acusación. Se podía leer en la cuidadosa curvatura de una muñeca la diferencia entre un cortejo noble y una indulgencia deshonrosa, una mirada demasiado sumisa, un gesto demasiado ávido, y el espectador entendía la lección. La belleza debe resistir, el poder debe guiar. Incluso los cuerpos grotescos de los sátiros mitad hombre, mitad bestia, eternamente erectos, servían como emblemas de cómo era el eros no regulado, animalístico, cómico, peligroso. El ateniense de élite los veía no con horror, sino con una diversión cautelosa. El sátiro era en lo que podría convertirse si perdía el control, si permitía que el deseo superara el decoro. Así, la vasija era una filosofía visual, más inmediata que Platón, más permanente que el rumor. Susurraba a través de la pintura: esto es lo que puedes hacer. Esto es lo que nunca deben ver que deseas demasiado. Algunas escenas celebraban la conquista, otras insinuaban la humillación. Juntas, formaban un código visual de la sexualidad de la élite, preciso, público y duradero. Y como estas vasijas se regalaban, se exhibían en los simposios e incluso se colocaban en las tumbas, se convirtieron en parte de la vida después de la muerte de la memoria erótica, un legado no solo de belleza, sino de control. En la curva silenciosa de la terracota, donde los labios se encontraban con las caderas y las manos agarraban los muslos, Atenas desnudaba sus verdades, verdades demasiado volátiles para la ley, demasiado íntimas para la prosa. Perduran no porque fueran bellas, sino porque eran honestas. La vasija hablaba cuando la lengua no podía, y lo que decía todavía arde a través del tiempo. Bajo las villas de mármol, y tras los pliegues perfumados de las cortinas del simposio, un coro invisible de cuerpos se movía sin voz, sin nombre, sin protección. Los esclavos de la élite ateniense, cuya carne no les pertenecía, y cuyo consentimiento nunca fue requerido. Eran la infraestructura del deseo, la arquitectura muda sobre la que se construyó el placer aristocrático. Muchachos aceitados y entrenados para caminar con elegancia, su piel frotada con mirra importada, niñas traídas de Tracia, Lidia o Egipto, despojadas de linaje y moldeadas como instrumentos de sumisión. Eunucos alterados a la fuerza, su masculinidad borrada para volverse más apetecibles, más dóciles, más decorosos para los gustos de hombres que deseaban dominar sin desafío. Estos cuerpos no aparecían en los diálogos de Platón ni en las ánforas pintadas pasadas de mano en mano. Existían en los márgenes, cruciales, constantes y borrados. El muchacho perfumado que entregaba un kílix era también el que era convocado después de que los invitados se marcharan. La niña silenciosa que tocaba el aulos era la misma cuya presencia se esperaba en el dormitorio sin reconocimiento, sin pausa. Los esclavos eran utilizados no solo para el trabajo, sino para la intimidad, a menudo desde la infancia, y su silencio era parte del acuerdo. Resistirse era impensable, y hablar era innecesario. La ley no reconocía ninguna violación si el violado no pertenecía a ninguna familia ciudadana. Su dolor no se registraba como daño, solo como desobediencia. Podían ser azotados por negar una caricia, vendidos por envejecer, descartados por desafío. Y sin embargo, eran esenciales, lubricando la maquinaria del eros de la élite no solo con sus cuerpos, sino con su invisibilidad. Su sufrimiento no era incidental, era sistémico. Era el zumbido de fondo contra el cual los gemidos de los privilegiados encontraban su ritmo. Un hombre podía sermonear sobre la moderación de día y ordenar el silencio de un esclavo sollozante de noche. La contradicción no estaba oculta, era institucional. En el mundo de la sexualidad aristocrática,
La belleza era moneda de cambio, y los esclavos eran bancos de ella. Eran vestidos, entrenados, dispuestos como muebles, y su tacto se consideraba más refinado que el torpe afecto de las esposas o las impredecibles emociones de los amantes. No hablaban a menos que se les hablara. No sangraban a menos que se les permitiera. Y cuando lloraban, era a puerta cerrada, si es que lo hacían. No se escribieron poemas para ellos, no se tallaron estatuas. Sin embargo, eran el latido de una cultura que exigía placer sin interrupción, obediencia sin costo. Su silencio hacía que el sistema funcionara. Una protesta demasiado elocuente colapsaría el frágil mito del eros noble, del deseo elevado. Pero aunque los registros son mudos, la verdad permanece. Por cada hombre ateniense que ascendió por la escalera del amor, había un cuerpo bajo sus pies, sin nombre, sin celebrar y sin salvar. Estos esclavos no eran sombras, eran estructura. Y aunque la historia intentó olvidarlos, su ausencia es más ruidosa que cualquier himno a la belleza, que cualquier oda a la filosofía. En el perfume que llevaban, en los moretones que ocultaban, en los labios que mantenían cerrados, contaban la verdad más brutal de todas, que en el mundo del erotismo antiguo, el placer era poder, y el poder exigía silencio. En los últimos parpadeos de la luz de las lámparas y el tintineo de las cráteras vacías, el simposio ateniense, tan a menudo celebrado como un crisol de ingenio, seducción y alta cultura, a veces revelaba su verdadero y podrido núcleo. Un escenario no para el coqueteo, sino para la degradación, no para el eros refinado, sino para el abuso ritualizado enmascarado como un derecho de la élite. Detrás de la música suave, los versos líricos y las risas cómplices, yacían ritos más oscuros. Aristócratas que, protegidos por su estatus y envalentonados por la ley, representaban deseos no simplemente desenfrenados, sino grotescamente coreografiados. En estas cámaras privadas, la línea entre la invitación y la coerción se disolvía, y el placer, si es que podía llamarse así, se volvía indistinguible de la humillación. No era raro que los simposios culminaran en juegos de poder, donde se ordenaba a los esclavos actuar ante los invitados, despojados de dignidad y nombre, sus cuerpos expuestos como animales en una subasta. Algunos eran golpeados no con ira, sino en ritual, castigados para mostrar el control de un amo, para avivar el erotismo de la dominación. Las hetairas también, aunque educadas y pagadas, podían encontrarse arrinconadas en escenas que no elegían, su refinamiento torcido en burla a medida que la risa se volvía cruel. Incluso los jóvenes, los una vez idealizados erómenos, podían convertirse en objetos de espectáculo, su resistencia inicial rebautizada como timidez, su renuencia anulada por la expectativa social y el contrato tácito del adiestramiento de la élite. El simposio, ese supuesto templo del autocontrol, a menudo colapsaba bajo su propia hipocresía, revelando una cultura donde el control era el afrodisíaco supremo, y romper un cuerpo, la prueba final de superioridad. Algunos registros hablan, oblicuamente, de hombres que usaban vacíos legales para atormentar a quienes estaban por debajo de ellos. Azotar a un sirviente por derramar vino y luego exigir su sumisión como compensación, marcar a una esclava que intentaba huir de las festividades de la noche, declarar las lágrimas de un muchacho, purificación ritual, después de un acoplamiento forzado. Estas no eran anomalías. Eran conocidas, vistas, y en el consenso silencioso de la élite toleradas. Porque en una sociedad donde el cuerpo era un lugar de entrenamiento, donde la jerarquía se erotizaba y donde la vulnerabilidad equivalía a utilidad, la capacidad de infligir dolor se volvía indistinguible del derecho a buscar placer, y sin embargo, lo que se etiquetaba como afecto, como intimidad, como educación, llevaba todas las marcas del abuso sistémico codificado a través de la actuación cultural. Los participantes podrían haber reído, reclinado, citado poesía mientras sucedía, pero la risa era frágil, la poesía un velo, el consentimiento ilusorio. No se violaba ninguna ley, no se asociaba ninguna vergüenza, porque la vergüenza requiere el reconocimiento de la igualdad, y en estas habitaciones no había ninguna. Lo que quedaba era teatro,
cuerpos exhibidos como ciudades conquistadas, sumisión exigida como tributo, clímax entregado no en un éxtasis mutuo, sino en el sollozo silencioso de alguien demasiado bajo para ser escuchado. En esto, el Eros griego revela su filo más oscuro, no simplemente como apetito, sino como ritual, como espectáculo, como la reafirmación repetida de quién puede tocar y quién nunca debe negarse. Debajo de las filosofías, debajo de las leyes, debajo de la cerámica y los himnos, yace una estructura simple y brutal: el placer como prueba de poder, y el cuerpo como su testigo silencioso. Y en ese silencio, los gritos nunca cesaron realmente. Simplemente se plegaron al ritmo de la noche, como música. A medida que Atenas se tambaleaba en el crepúsculo de su gloria, devastada por la guerra, la contienda política y la lenta corrosión de la unidad cívica, sus ideales eróticos, una vez envueltos en la seda de la filosofía y la armadura del ritual, comenzaron a desmoronarse en parodia, indulgencia y una grotesca imitación de su antigua santidad. El Eros disciplinado que Platón había exaltado hasta convertirlo en una escalera de ascenso divino, ahora se hundió en la decadencia, sus peldaños resbaladizos por la ironía y el exceso. La hetaira, antes una figura de brillantez cultivada y misterio erótico, fue cada vez más representada como un espectáculo, su ingenio reemplazado por la vulgaridad, su intelecto reducido a una actuación. Ya no era la compañera en un diálogo elegante, se convirtió en un personaje en los juegos de borrachos de los hombres, un accesorio en lugar de una participante. El erómeno también se desvaneció de su pedestal. El joven amante, antes esculpido en poesía y bronce como la flor de la virtud cívica, se transformó en poco más que un cuerpo contratado. Su belleza comercializada, su papel transaccional, sus ojos apagados por la repetición. En las villas en ruinas de una ciudad fracturada, los simposios se volvieron más frecuentes y más desesperados, no rituales de refinamiento, sino bacanales de escape. El vino era más fuerte, los juegos más crueles, la risa hueca. El placer, una vez ligado a ideales de mentoría, virtud y deber público, había perdido su ancla, ya no apuntaba hacia arriba. Giraba en espiral hacia adentro, pudriéndose en los cuerpos aburridos e hinchados de hombres que una vez habían comandado ejércitos y compuesto leyes. El propio cuerpo de la élite, antes un símbolo de control medido y equilibrio estético, ahora se hundía bajo el peso de la indulgencia. Los vientres se hinchaban, los apetitos se volvían erráticos, y la otrora disciplinada búsqueda de la belleza dio paso al consumo frenético de la novedad. Los filósofos habían advertido sobre esto. Platón temía la tiranía de los apetitos, y Aristóteles hablaba del equilibrio, pero sus enseñanzas se convirtieron en adornos en boca de los mismos hombres que las desafiaban. Atenas, que una vez había erotizado la contención como la forma más alta de poder, ahora glorificaba la gula. La cámara privada no se convirtió en un escenario de intimidad simbólica, sino en una guarida de exceso compulsivo. Incluso el arte cambió. Las vasijas de figuras rojas, tan precisas y cargadas de significado codificado, dieron paso a formas más crudas, más literales, menos evocadoras. Los sátiros, antes metáforas de advertencia, ahora reflejaban a sus espectadores con demasiada fidelidad. En este mundo de decadencia, las fronteras entre amante y cliente, entre simposiasta y adicto, entre eros y entropía, se disolvieron por completo. Lo que quedó no fue deseo, sino compulsión, no belleza, sino hinchazón. Y a medida que la carne de la polis se pudría, sus leyes corrompidas, su democracia vaciada, sus ciudadanos fracturados, también lo hicieron sus rituales más íntimos. El erotismo, que una vez había estructurado la identidad y reforzado el orden cívico, ahora revelaba el vacío en el núcleo de la ciudad. Lo que había sido filosofía se convirtió en farsa. Lo que había sido ceremonia se convirtió en espectáculo. El cuerpo de la élite, una vez modelo para la ciudad, ahora testificaba su caída, no con un grito, sino con un suspiro, barnizado en aceite, desplomado en seda, hinchado de poder y entumecido ante las consecuencias. Atenas una vez enseñó al mundo a desear sabiamente. Ahora simplemente consumía.
La arquitectura del deseo construida en los dormitorios de la antigua Grecia no se derrumbó con el Partenón, ni se desvaneció en el polvo como los frescos de simposios olvidados. Migró, mutó y sobrevive, sus contornos aún visibles en los cimientos del pensamiento, la ley, el arte y el poder modernos. Desde la calculada persecución del muchacho hermoso en el Andrón hasta el intelecto seductor de la hetaira, la ideología erótica griega se filtró en el Imperio Romano, donde los emperadores adoptaron no solo la filosofía, sino también la representación de la intimidad griega. Nerón paseó a su amante masculino Esporo por las calles con un velo de novia. Adriano lloró públicamente por su erómeno ahogado, Antinoo, y luego lo deificó, erigiendo estatuas por todo el imperio. Estos gestos no fueron desviaciones, fueron herencias, filtradas a través del espectáculo romano y el capricho imperial. Siglos más tarde, cuando el Renacimiento desplegó sus estandartes de terciopelo del redescubrimiento, los artistas y pensadores volvieron al ideal griego de la hermosa forma masculina y el sensual vínculo intelectual. Miguel Ángel esculpió cuerpos no solo en mármol, sino en anhelo. Leonardo escribió sobre la geometría y el amor con la misma pluma temblorosa. El Simposio no fue olvidado, fue enseñado. Y con él llegó la sombra persistente del Erastés y el Erómeno, no siempre de nombre, pero sí en la forma del mentor masculino mayor y el joven dócil y admirador. Incluso la educación moderna lleva su rastro, el filósofo y el protegido, el maestro cuyo afecto se confunde con la obsesión, la institución que protege el poder incluso cuando abusa de la confianza. Todavía hablamos de pedagogía con reverencia, sin ser conscientes de sus raíces en un sistema donde el aprendizaje se fusionaba con la seducción, donde la autoridad venía con el derecho a tocar. En los escándalos contemporáneos sacerdotes, profesores, productores el eco antiguo es ensordecedor. Todavía luchamos por separar la mentoría de la manipulación, la guía del adiestramiento. La dicotomía griega de esposa y hetaira también sobrevive, reformada pero familiar. La mujer que es lo suficientemente buena para casarse debe permanecer intacta. La mujer que habla libremente, que disfruta de su cuerpo, todavía es convertida con demasiada frecuencia en un espectáculo. Nuestras leyes también siguen siendo desiguales. A los hombres se les perdonan los apetitos, a las mujeres se las castiga por su disponibilidad, y en el lenguaje, el legado susurra. Usamos platónico para significar amor sin sexo, aunque los amantes de Platón estaban empapados de ambos. Describimos los simposios como reuniones intelectuales, olvidando que comenzaban con debates de borrachos e intimidad ritual. Ensalzamos la contención en los hombres públicos mientras les permitimos apetitos en privado, tal como lo hizo Atenas una vez. Lo que una vez se talló en vasijas ahora se transmite en silencio. Lo que una vez se habló en el Andrón ahora se oculta en textos cifrados. Pero la forma del sistema, la elevación del poder a través del eros, la justificación del control a través del deseo permanece intacta. El dormitorio griego, con sus velos, su entrenamiento, sus jerarquías, todavía proyecta su larga sombra sobre los dormitorios de hoy. Y aunque las paredes han cambiado, los roles a menudo no. El pasado no muere en ruinas. Duerme bajo nuestros rituales, nuestros escándalos, nuestros amores, esperando ser tocado de nuevo. Al final, el dormitorio ateniense cubierto de lino, iluminado por un aceite tembloroso, dulce con hierbas machacadas, y piel nunca fue privado, nunca fue seguro, nunca fue simplemente una cámara de descanso o pasión. Fue un teatro de ciudadanía, un crisol de jerarquía, un escenario sobre el cual los roles no solo se interpretaban, sino que se grababan a fuego en la carne de quienes entraban. En la antigua Grecia, el deseo no era un instinto ingobernable, salvaje e inoportuno. Era doctrina, disciplina y diseño. El amor no liberaba, esculpía. El Erastés no se limitaba a perseguir a un joven. Lo preparaba para el poder, ejerciéndolo sobre su cuerpo. La hetaira no se limitaba a entretener, traducía la seducción en espectáculo, el intelecto en moneda de cambio. La esposa no estaba simplemente oculta, estaba en cuarentena.
su silencio prueba de linaje y ley. El sexo en este mundo no era la sombra de la política, era su ensayo. Los ritmos del simposio resonaban en los tribunales. Las jerarquías del hogar reflejaban las del Estado. El ciudadano ateniense aprendía la dominación a través del deseo, practicaba la sumisión a través del coqueteo y entendía el control no solo a través de la ley, sino a través de la carne. Incluso la filosofía, ese supuesto ascenso del alma, se introducía de contrabando a través del toque de una mano mayor en un muslo más joven. Y sin embargo, nadie en este sistema erótico, ni los poderosos, ni los impotentes era verdaderamente libre. Se esperaba que el hombre que amaba persiguiera estratégicamente, se contuviera de manera performativa y dominara sin parecer brutal. Se esperaba que el joven amado resistiera simbólicamente, cediera con gracia y soportara en silencio. Se requería que la cortesana fuera tanto objeto como oráculo, inteligente, pero nunca amenazante, sexual, pero nunca soberana. Incluso al esclavo, cuyo cuerpo era el reflejo más honesto de la violencia del sistema, se le decía que su silencio era servicio, su dolor una función. Lo que surgió no fue una cultura del placer, sino una civilización de la coreografía, donde cada beso era una señal, cada gesto una afirmación de la estructura, y así, mientras Atenas ascendía y caía, mientras sus murallas eran derribadas y sus monumentos se desmoronaban, la ideología que grabó en el dormitorio perduró, no porque fuera natural, sino porque era útil, porque entrenó a generaciones para confundir el anhelo con el orden, la dominación con el deber y la intimidad con la vigilancia. Lo que queda hoy son los fragmentos, poemas de anhelo, vasijas de persecución, leyes de contradicción y mitos de trascendencia. Pero, detrás de cada fragmento, yace una pregunta, urgente y sin resolver. Cuando una sociedad guioniza el deseo para servir al poder, ¿quién queda intacto? En la antigua Grecia, incluso los dioses amaban con violencia, y los mortales seguían su ejemplo. El dormitorio, como el ágora, era un lugar de espectáculo, no de verdad. Y en sus sombras vemos las nuestras, el fantasma persistente del amor reducido a lección, de la carne reducida a función, de la libertad suspendida al borde de una sonrisa. Lo que Atenas enseñó al mundo no fue a amar, sino a organizarlo. Y lo que dejó atrás no fue solo arte o pensamiento, sino un sistema, esperando, todavía, en los lugares tranquilos donde el anhelo se encuentra con la ley.